Bien, vamos a pasar ahora a nuestro primer invitado. Él es un ex militar, es también un político peruano. Él es líder y fundador del movimiento etnocacerista, un colectivo, digamos, polémico por su exaltación, ¿no?, a la identidad peruana, al irredentismo, como lo dicen algunos, ¿no?, un antichilenismo radical. Mi tatarabuelo mayor murió en San Juan, le cuento, ¿no? Juan Moncada se llamaba. Murió él, bueno, era un soldado raso, por supuesto, y además él encabezó un levantamiento en Locumba y además también lideró el llamado Andahuaylazo, y por allí quiero comenzar. Primero, darle la bienvenida a, ¿cómo le digo?, Antauro, señor Humala, mayor. ¿Cómo se siente usted más cómodo? Me siento más cómodo con mi grado, mayor. Mayor, correcto. Mayor Humala, ¿cómo está? Buen día. Gracias. Es un gusto conocerle. Ya, yo le cuento, y eso quiero comenzar con eso a modo de historia. Yo hace varios años, quizá unos 8 años, unos 10 años probablemente, me llegó una información a Punto Final en donde yo era reportero, un reportero de investigación, un tipo que se metía, que mi jefe me decía, oye, ahí en ese hueco hay una culebra, mete la cabeza. Y yo iba y ¡guau!, metía la cabeza. Era un reportero así, pues, de guerra, ¿no? Y me llega una información sobre cierta historia poco conocida del episodio del Andahuaylazo, mayor. Entonces yo viajo a Andahuaylas con la idea de que había habido un ajusticiamiento de policías muertos de parte de la población. Quiero decirlo esto primero porque yo no soy partidario de Antauro Humala, no soy de izquierda, soy un serrano, soy cusqueño, pero no necesariamente adscribo a todas las ideas que él sostiene. Pero creo que quiero comenzar con esto diciendo esta verdad que yo encontré, porque creo que es la verdad. Yo soy un cristiano y la verdad creo que eso es verdad. Lo que yo encontré, mayor, fueron pericias a los cuerpos de los 4 policías muertos en aquel episodio del 3 de enero del 2005. No me acuerdo bien qué fecha fue. Creo que fue en el 2000. 3 de enero de 2005. Sí, 3 de enero del 2005. Y lo que yo encontré fueron pericias a cuerpos de los 4 policías en donde las balas les habían entrado de atrás para adelante y de arriba hacia abajo. Exacto. Cuando yo voy al lugar, al puente conocido, mayor, permítame no hacerlo hablar, porque luego va a hablar usted, ya sé que es usted un perico, va a hablar un montón, pero primero permítame terminar esto. Y cuando yo me paro en el puente, veo que al fondo del puente había estado la masa levantada, el grupo de personas que usted estaba liderando, pero eso no estaba a las espaldas de los policías. A espaldas de los policías había una montaña enorme, existe todavía la montaña. Voy a los videos y lo que encuentro en los videos de la época, lo que capta la prensa local en ese momento, es gente que había encontrado oficiales del ejército peruano, snipers, o sea, francotiradores, que habían sido reducidos, incluso hay uno al que le golpean y le quitan una escopeta de largo, un rifle, un fusil de largo alcance con una mira telescópica enorme, que habían estado dispuestos en el cerro. Entonces, todo indica que aquellos hombres los mataron desde el cerro. Y además, en el cerro habían militares escondidos con una arma telescópica. Quiero comenzar con eso porque quiero decir eso, recordarlo. El reportaje lo voy a poner seguramente en redes, porque creo que esa es la verdad. Es mi opinión. Yo eso es lo que encontré. Bueno, buenos días. Gracias. Yo coincido contigo. Yo denomino lo que acaeció en Andahuaylas en enero de 2005 es un crimen de Estado. Cuando se habla de crimen de Estado suena algo descabellado para la población, para el poblador común, porque se supone que eso no pasa en un país como el peruano, como el Perú. Sin embargo, pasan a menudo, como pasó también en los 4 suyos. En la marcha de los 4 suyos, acuérdate que hubo 4 o 6 trabajadores asesinados en el Banco de la Nación, que fue dinamitado, ¿no? Sí, lo recuerdo, claro. Se le echó en ese momento la culpa a los líderes de la protesta, entre ellos Alejandro Toledo. Y Toledo inclusive fue acusado de homicidio, sí, y tuvo que irse a Argentina. Después se supo ya con la caída de Fujimori y Montesinos de que fue el SIM el que hizo asesinar a esos trabajadores del Estado. Y un crimen de Estado es cuando el mismo Estado... Bien raro que de la calle revienten un edificio desde adentro, ¿no? Bueno, ¿qué es un crimen de Estado? Un crimen de Estado es cuando el mismo Estado asesina a sus servidores con objetivos políticos. Exacto. Entonces, eso también sucede en Andahuaylas, ¿no? El Estado asesina a sus servidores con objetivos políticos. En este caso,
denigrar o desaparecer a un partido o quizás también a los líderes de ese partido. Yo al comienzo estuve incrédulo en esto, porque como yo soy un oficial que soy de la generación de los 80, o sea que tengo experiencia de combate en la guerra interna y que he tenido enfrentamientos y también participé en las operaciones contra la guerra, en la guerra con Ecuador. Entonces, cuando hubieron los muertos en Andahuaylas, habían barricadas que yo estaban bajo mi mando porque yo tenía a mi merced un tercio de la ciudad. Entonces, cuando escucho que en otra barricada se da una balacera y se ven los cadáveres en el puente colonial, en ese momento mi primer pensamiento fue, ah caray, un enfrentamiento, hay muertos, hay bajas de combate, murieron, están armados, acá también estamos armados, agarraron a balazos y siempre hay bajas de combate. Eso fue lo primero que se me pasó por la mente. Cuando usted vio los muertos. Con mi experiencia anterior. He tenido enfrentamiento con Sendero Luminoso, ha habido muertos, son muertos en combate. ¿Quién de mis soldados habrá disparado? No lo sé, en algún momento lo sabré. Pero en ese momento no lo sabía, pero yo asumí eso. Y dije, bueno, son caídos en combate. Un caído en combate es diferente a un asesinado. Por ejemplo, digo, Bolognesi no fue asesinado, cayó en combate, ¿no? Entonces, esa fue mi posición. Pero a medida que el juicio se fue dando y comenzaron a salir pruebas como la que tú me has nombrado, que todos los policías son... No, además me encontré testigos que me decían lo mismo. Claro, también. entonces cuando salen las pruebas a mí me llamó como a ti la atención. Yo estoy en la barricada, él está al frente, ¿cómo le puede caer la bala de atrás? Algo inconcebible. Entonces, después comencé a atar cabos y salieron más pruebas y después me llegaron a mí pruebas que determinan que hubo un crimen de Estado. O sea, efectivamente fueron muertos por la espalda desde las alturas de los cerros Huayhuaca y Guayrapata, francotiradores. ¿Y por qué digo esto? Porque llegó a mi poder, te lo voy a dejar, y bien termino la entrevista. El plan de operaciones original, firmado por el general Gibovich, en ese tiempo que lo presenta la Fiscalía, que ve mi juicio. Y ahí, en su plan, él especifica que en la falda de los cerros están patrullas de francotiradores con nombre y apellido. Entonces, y además tenemos las palabras del ministro o viceministro del Interior de Alejandro Toledo, Carlos Basombrío Iglesias, que es antiantaurista furioso, que en ese momento, en el homenaje a los policías, se determina que los asesinos eran francotiradores apostados en las faldas de los cerros, que coincide con lo que dice el plan firmado por el general Gibovich, en que establece que los francotiradores eran del Estado peruano. Lo dice el ministro, lo dice el mismo general que hace el plan. Bien, bueno, a ver, yo creo que es una verdad. Yo hice el reportaje, yo lo vi. No, a ver, me sentí un poco incómodo en su momento porque, a ver, a mí, con Antauro Humala, le reconozco valentía, le reconozco tesón, le reconozco que es un hombre que defiende su conciencia. Pero creo que está equivocado en muchas cosas, o por lo menos le he visto cosas, le he visto cosas que no me han gustado. Dijo, bueno, no sé si necesitamos un presidente así, pero en fin, de eso ya vamos a hablar en la entrevista. Pero quería comenzar con esto para que primero usted vea mi buena intención. Quiero decir la verdad, quiero defender la verdad, y una de esas es decir que yo creo que usted no tuvo que ver con las muertes de esos soldados o de esos policías que estaban apostados aquella vez en enero del 2005. Mayor, ¿usted se va a lanzar a la presidencia? Soy el candidato natural del nacionalismo en el Perú. ¿Qué significa eso? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Sí, se va a lanzar a la presidencia. La pregunta que quiero hacerle sobre el tema. ¿Dios existe? ¿Existe Dios? Sí, considero que hay un arquitecto supremo, una arquitectura suprema. Algunas culturas le denominan Alá, otras Jehová. Yo le denomino Pachacamac. ¿Cómo es el Dios en el que usted cree? ¿Cómo es la idea de Dios en la mente de Antauro Humala? Bueno, como ya te lo dije, ¿no? Hay una arquitectura suprema en el universo. Yo creo que todos los hombres nos preguntamos eso, dormimos, es parte de nuestra filosofía natural inherente al ser humano, así como pensamos respecto a la muerte, ¿no? Y bueno, yo respeto la posición del ateísmo. Es más, en un momento, yo mucho tiempo en mi vida fui ateo. Es más, nazco como ateo prácticamente. Tengo padres ateos que eran comunistas. No soy bautizado porque mis padres tuvieron motivos para ello. Entonces, ahora, evolucionando en mi vida intelectual,
llego a la conclusión que creo que todos llegamos en algún momento, que hay un arquitecto supremo. A ver, yo le llamo a eso Dios. Correcto. Este arquitecto supremo me interesa porque esta es una radio cristiana y nos interesa saber qué piensa sobre este asunto un próximo candidato que la verdad puede ser presidente, ¿no? O sea, sí. Bueno, puede ser presidente. Usted tiene posibilidades, etcétera. Gracias. Mira, yo pienso que el tema de la religión es vital en la vida de los pueblos. Creo que las grandes civilizaciones se basan sobre grandes religiones. Y rechazo la postura del marxismo cuando dice que la religión es el opio del pueblo. Para mí es todo lo contrario. La religión, la fe mueve montañas. O sea, tiene un excelente potencial revolucionario. Correcto, ok. Vamos ahí. Tratemos de... Quiero comprender un poco, quiero entender qué es lo que piensa usted de Dios. ¿Ese Dios mayor es un Dios perfecto o es un Dios podría ser imperfecto, ¿no? ¿Es un Dios con fallas o es un Dios realmente perfecto? El diseñador, no sé, uno ve el ajuste fino del universo, ¿no? Cómo el universo está ajustado con fórmulas y con precisas leyes arbitrarias, ¿verdad? Está puesto de una manera que no podría funcionar si lo movemos un centímetro más a la ley de la gravedad, la velocidad de la luz, qué sé yo. Es un Dios que ha creado belleza, ¿no? O sea, que no solamente tiene un propósito de que funcione así como es, sino que sea bello además. Es un Dios que ha dado pues, la moral, etcétera. ¿Ese Dios es perfecto o no? Mira, yo cuando hablo de Dios no lo quiero hacer referir, usted considera, cuando hablo de Dios no lo quiero referir como el imaginario popular, que es un personaje con una vestimenta, no. Yo hablo de una arquitectura suprema, un orden supremo. Claro, a eso le llamo pero Dios. Eso revierte una mente suprema, ¿verdad? Entonces ahí yo creo, y ahí coincido con muchos teólogos de la iglesia, ¿no? Que llegan a pensar de que somos los humanos tan intrascendentes en la creación y tan limitados con respecto a la perfección de esa creatividad o de esa arquitectura, que por ejemplo yo no puedo entender el infinito. A veces en las noches que oro, porque yo oro, pero no oro de la manera convencional que hay que poner las manos ahí, no, yo oro en mi pensamiento cuando estoy antes de dormir y pienso o filosofo sobre estas cosas. Entonces a veces me siento tan impotente en comprenderlas, y más que todo creo que la mente del ser humano no está diseñada para entender el infinito. Y el infinito, coincido con Víctor Hugo, ¿no? Que es, para Víctor Hugo era Dios, para mí es la máxima expresión de esta arquitectura. Bueno, yo lo que considero es que, lo que quería preguntarle es si es que Dios era perfecto o no, porque si estamos lidiando con una mente, no vamos a hablar de un viejito con barba sentado en un trono, ¿verdad? No estamos hablando de esa figura, estamos hablando de la idea de un ser que sobrepasa el entendimiento, que no lo podemos comprender, que es tan grande como, mucho más, que el universo no lo puede contener, ¿no? Es más grande que el universo, que es perfecto en todo, ¿no? Y es perfecto en amor, es perfecto en bondad, es perfecto en misericordia, pero también es perfecto en justicia. Es un Dios justo, un Dios que ama la justicia, la ama. Es un Dios que ama la justicia. Quiero preguntarle, ¿cómo estamos nosotros ante un Dios justo? En el sentido de que usted está en contra de la homosexualidad, ¿verdad? Lo considera una aberración. Por supuesto. Yo también la considero una aberración. Yo creo que es una aberración. ¿Cómo sabemos que es una aberración, mayor? ¿En qué se basa usted para decir, oye, esto es malo? Yo creo que el orden natural refleja esa arquitectura. Y el orden natural, en el caso nuestro, somos individuos, mitad ángeles, mitad primates. Entonces, en esa cuestión biológica, como seres individuos, sin división de alma y cuerpo, en nuestra cuestión biológica, como especie, somos mamíferos, ¿no? Y toda especie, su función como especie dentro de esa arquitectura es la preservación en el tiempo, o sea, asegurar el futuro, la siguiente generación. Entonces, cuando la ciencia a mí me demuestre que 2 hombres o 2 mujeres pueden procrear a la siguiente generación, entonces yo me rectificaré en mi posición de absoluto rechazo a la homosexualidad. Ya, pero bajo ese pensamiento podríamos decir, bueno, los animales no se
digamos, no se reproducen por la única manera que haya el aseguramiento de la siguiente generación es mediante del más apto. No, hombre y mujer. O sea, ¿por qué yo considero que la homosexualidad es una aberración? Porque es una decadencia, no asegura el futuro de la especie. Solamente la relación heterosexual asegura biológicamente en ese individuo, ¿no?, la siguiente generación. Esa es la función biológica de toda la especie. Pero esa no es una respuesta moral. O sea, eso podría ser su manera. Pero lo moral, pero también es moral, porque lo moral tiene una base natural. Por supuesto que sí. A eso quería ir, Mayor. ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo lo podemos saber? Considero que lo que... Porque robar está mal acá, en la China, en la Luna, o decir una mentira, están... Yo creo que lo que es bueno es todo lo que es positivo para la sociedad, o sea, para el común. Por decir, la homosexualidad. La homosexualidad no asegura que esa comunidad persista en el tiempo generacional. No asegura eso, al contrario, es una decadencia, porque vamos a la extinción. Si todos fuéramos homosexuales, en una generación la humanidad se extingue, si fuéramos homosexuales. Pero ¿quién dice que está mal? Bueno, yo considero que está mal porque simplemente, ¿cuál es el reflejo? Dejar de existir. La lucha por la existencia es el principal principio filosófico de todo esto. Claro, pero entonces, desde el momento que dejas de existir premeditadamente, conscientemente, eso se llama decadencia. Correcto. Mayor, quizás no hice bien la pregunta, pero no hablemos solamente de homosexualidad. La corrupción de un funcionario público, por ejemplo. ¿Por qué está mal? ¿Por qué? Porque yo podría decir, oye, a ti te parece que está mal, pero yo desde mi punto de vista y de mi libertad de conciencia, yo creo que tocarle el trasero a un niño de 3 años no está mal. Yo creo que está bien. Tú no me puedes obligar a mí a pensar como tú. Esa es mi moral, tú tienes tu moral. ¿Cómo sabe? Pero nosotros, obviamente, pues cualquiera con 2 dedos de frente, un hombre sensato, va a decirle, oye, lo que tú me estás diciendo es una estupidez. ¿Cómo puede estar bien eso? ¿Cómo puede estar bien? Iría contra el sentido común. Claro, ¿cómo puede estar bien que tú eres un presidente y estés recibiendo una copia? Eso no puede estar bien aquí ni en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que existe una moral superior al hombre? ¿No será que hay una autoridad superior que ha instituido qué es bueno y qué es malo? Yo creo que sí. Mira, existe el término conciencia. Entonces la conciencia es la ciencia innata en nuestra mente de cada cual. Sabemos por la conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Y eso nos lo han enseñado en el colegio, o sea, de manera natural lo sabemos. Entonces cuando tú dices que hay una yo pienso que esa conciencia es parte de la divinidad que tenemos cada cual, o sea, que tenemos un Dios en nosotros mismos, ¿no? Yo lo veo así. La conciencia. Y a veces, yo le llamo sentido común. Sí, claro. Es lo que los cristianos decimos. Él ha puesto en nosotros una conciencia para diferenciar qué está bien y qué está mal. Y quiero decirle esto en lo siguiente. Y voy a cambiar de tema después de hacerle un par de preguntas más. El cristianismo indica lo siguiente, Mayor. Si usted llega ahora a su casa y encuentra que a un ser querido lo han, no sé, Dios no quiera, por supuesto, no lo ponga usted como ejemplo. Cualquier persona que nos está escuchando en la radio, regresa a su casa y encuentra a un ser querido partido en 50 pedazos y lo han metido en una bolsa negra, el asesino está por llevarlo al río y usted lo agarra el cogote y le dice, ¿sabes qué, amigo? Te voy a enviar al policía para que te lleve al juez. Yo no quiero hacerte nada malo, yo quiero que la justicia lo haga. Usted va, entrega a ese sinvergüenza malvado que ha hecho lo que ha hecho tan horrible, y el juez le dice, Antauro, perdóname, voy a tener que decírselo porque yo soy un juez bueno. Amigo, yo soy un juez misericordioso y bueno. Te amo. Y yo te voy a dejar libre porque soy bueno, te perdono. Nosotros, claro, vamos a pensar que lo han coimeado, que es un juez malo, etcétera, ¿verdad? El delito se tiene que pagar. Por supuesto. El delito tiene que ser pagado. No podría ser un Dios justo si deja pasar un solo delito. La Biblia dice, Mayor, que toda alma que cometa un delito, es decir, una infracción contra la ley, es lo que los cristianos llamamos pecado, pero es un delito contra la ley de Dios, debe morir. Todos deben morir. Y aquel que quiebra un solo delito de la ley, se hace culpable de todos. Entonces, esa es la justicia perfecta de este Dios
creador de una maravilla tan grande como la que conocemos. Es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Y se lo digo de esta manera. Yo he cometido infinidad de delitos en mi vida. Desde esa perspectiva, quizás no delitos que están en el Código Penal humano, pero en el Código Penal de Dios, que es esta palabra, yo he cometido todos, los he infringido uno por uno. Pecados. Sí, claro que sí. O sea, he mentido, he robado, yo tengo barba en la cara, ¿verdad? Cuando manejo tengo que mirar para el frente, porque si miro para el costado veo una mujer y mi mente puede volar. Yo tengo que cuidarme de eso. Si me voy a una discoteca no puedo estar bailando, etcétera. Quiero decirle lo siguiente. Este Dios tiene una característica mayor. Él tiene que hacer su justicia, si no, no sería Dios. Él no puede recibirlo a mí, no puede recibirme a mí o a usted o a nadie con un solo delito por pagar. Entonces tú me vas a decir, oye, entonces ¿cómo es posible esto? Entonces nadie, pues todo el mundo se vaya al infierno, todos, ¿no? ¿Quién puede? O sea, ante un juez así, ¿quién se mantiene de pie, mayor? Bueno, la respuesta de esto está en la cruz. Permítame usted que me vuelva demasiado cristiano en la conversación, pero tengo que decírselo. Quería decírselo, tenía este ánimo. Tenía que decírselo. Hubo un hombre que se puso entre la justicia de Dios y nosotros y dijo, yo pago, yo lo voy a llevar. Yo voy a llevar el castigo, lo voy a llevar yo. Así como cuando, no sé, nos vamos a prisión y no tenemos plata para pagar pues, la deuda que le debemos. ¿Cómo hacemos para pagarle 30 millones de dólares le debemos a un... ¿Cómo hago? Me tengo que ir a prisión. Hermano. Y viene alguien y le dice, yo lo pago. Toma, yo porque te amo. No, claro. Es gratuito. Mi esposa me dice, retráctate lo de la discoteca. No significa que yo voy a una discoteca, ¿verdad? No, sino que estoy poniendo solamente un ejemplo, nada más. Yo no asisto a una discoteca hace cuántos años. Eso es lo que yo le quiero decir a usted. Bueno, mira, yo te puedo decir, cada pueblo, todos los pueblos, todas las culturas tienen su historia sagrada, ¿no? Como parte de su armatoste religioso. Y en esa historia sagrada siempre hay personajes, claro, grandes personajes, ¿no? Que de alguna manera cumplen ese rol redentor, ¿no? En ese caso, en el cristianismo tienen la cruz, ¿no? Está Jesucristo. En el caso andino, porque yo coincido que hay una gran arquitectura, tenemos la conciencia, coincido con los 10 mandamientos, me parecen estupendos, pero creo que no son monopolio de determinada religión, son monopolio de la humanidad. Y todas las religiones, grandes religiones monoteístas de grandes culturas como el budismo, ¿no? O como el islam inclusive, tienen también sus grandes redentores. Y yo me he esforzado también en leer el Corán cuando estuve preso. Y lo veo tan moral como el Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver, entonces, a ver. Entonces, en el caso... Ahí tengo una serie de discrepancias que se la voy a exponer. En el Antiguo Testamento está la ley del talión, de Hammurabi. Sí, claro. No, ojo por ojo, no es la ley de Hammurabi. No es te la ley atribuye de la historia universal a Hammurabi, la ley del talión. A ver, la diferencia... Pueden revisar su internet. Sí, yo sé exactamente lo que usted me está hablando, pero permítame decirle lo siguiente. Hay una diferencia y tiene que ver con lo que yo estaba diciendo. La culpa suya ya no va a tener que usted ir al infierno si es que usted pone su fe en que ese hombre pagó por usted y se arrepiente de usted de sus delitos, y ese es el cristianismo. Usted se arrepiente y cree en el nombre de Jesús y usted va a ser considerado inocente, porque la inocencia de uno es puesta sobre su cabeza por fe y la culpa suya ha sido puesta sobre la cabeza de aquel que cargó el delito suyo. ¿Y por qué le digo lo siguiente? Por ejemplo, el Dios en el que creemos los cristianos murió por nosotros. El Dios en el que creen los musulmanes ordenaba matar aldeas enteras a quien no se arrepintiera. Bueno, pero ya ves, si tú lees el Antiguo Testamento, arrasaba con todo lo que fue la tierra prometida ajena que le prometieron a los descendientes de Abraham. Vea usted Jericó, Jai, ¿no? Dejaban sin vida a todo ser vivo, hombre, mujer, niño, hasta los animales. Lea bien el Antiguo Testamento. Entonces, yo puedo encontrar esa ferocidad tanto en el Antiguo Testamento
que es la Biblia, es la primera parte de la Biblia, como también seguramente en el Corán, pero no me acuerdo haber encontrado tal ferocidad. No, te lo digo sinceramente porque yo no profeso ni el cristianismo ni el islam. Yo lo entiendo. Yo soy pachacamista. Sí, bueno, Pachacamac era un palo. A ver, yo hice una investigación de eso hace poco. Era un palo que estaba así como la cruz es un par de maderos. Sí. No, pero si hablamos de... No, Pachacamac es una era un palo al que le tiraban desperdicios. Es que, mire, eso me hace recordar cuando discriminan a la bandera del Tahuantinsuyo como un mantel de chifa. No, la bandera del Tahuantinsuyo comienza con una radio Tahuantinsuyo hace la década de los 60. Eso es falso de toda falsedad. Y eso proviene la bandera del Tahuantinsuyo está referida en las crónicas. Claro, eso viene del virreinato. Hay cronistas indios, mestizos y españoles. Yo me refiero a los cronistas indios, como Guamán Poma de Ayala y como Tito Cuchillupanqui. Entonces, ellos hablan, y también Garcilaso, que es mestizo. Y también algunos, como Murúa, que son españoles, coinciden en los estandartes. Cuando era director del periódico Llanta, me di el trabajo de averiguar. Y encontramos hasta si nos vamos para atrás, vamos a terminar en la colonia, porque pero se trata de hacer historia. A mí me parece símbolo de la colonia española. Yo sé que hay toda una corriente de opinión, más que todo de sectores vinculados más que todo a sectores de derecha, en términos políticos estoy hablando. Sí, para luego pasar ya a términos políticos. Que les gusta, que obviamente está en el negacionismo antiandino. No les conviene que haya una identidad, mucho menos una bandera. Pero, bueno, tienen derecho a pensar eso. Pero nosotros también hacemos nuestras indagaciones y tenemos también nuestra base científica. Nosotros sostenemos que hay una bandera del Tahuantinsuyo. Por supuesto que la hay. Claro, yo sé no necesariamente hay una bandera, porque yo no creo que, yo no digo que es una bandera de chifa, eso es un exabrupto. Ese es el sector que niega. Ese es un sector. Furiosamente que el Tahuantinsuyo o la cultura andina tuvo una bandera, tuvo un estandarte. A ver, si no tuvieron bandera, no quiero entrar en ese tema porque hay bastantes cosas que quiero preguntarles sobre los caviares y todo lo demás, pero el Tahuantinsuyo nunca tuvo. Eso es un concepto occidental. O sea, la bandera es un concepto que viene de Babilonia y que es tomado por Roma. El Museo de Antropología de Pueblo Libre tiene huacos bambeados. Pero los huacos son otras cosas. Yo no voy a incurrir en el negacionismo, ¿no? Yo considero de que el Tahuantinsuyo todavía falta estudiarlo. Sí, claro. Falta estudiarlo. Pero tuvo que haber una identidad. Hubo un gobierno teocrático. Teocrático. Es un tema interesante. Por supuesto. Es un tema interesante porque no solamente hubo un gobierno. En el Perú antiguo hubo una serie de gobiernos. La costa no se parecía en nada a la sierra. Los estudios de Rostorowski están ahí, etcétera. Quiero pasar a una serie de preguntas, pero antes solamente subrayar. Si usted quiere ser presidente del Perú, usted tiene que apelar a la autoridad superior, arrepentirse de los pecados y creer en Jesús mayor. La verdad eso es lo que necesitamos, un presidente así. Yo soy un hombre religioso, creo en un arquitecto supremo, creo que debe haber una moral en el ser humano que debe primar la conciencia, hasta en la política. Creo que somos, digamos, fruto de una creación. Entonces, sin embargo, yo rescato esa religiosidad desde el punto de vista etnonacionalista también. Y coincido. Es imposible no coincidir con los 10 mandamientos cristianos. ¿Quién no va a honrar a su padre y a su madre? Es algo natural, lógico, coherente. Pero también nosotros rescatamos, dentro del rescate cultural que queremos hacer como un renacimiento andino, ¿no?, toda esta religiosidad que se parió en estas tierras con nuestra población autóctona. Eso queremos reconstruirlo. Toda religión tiene 3 puntales: una historia sagrada, una escatología o concepción del hombre sobre su destino en el universo, y sus ritos y sacramentos. Esas 3 cosas
componen una religión para mí. Yo quiero salirme del tema, pero es apasionante, a mí me encanta. Sí, es apasionante, Mayor, pero no. A ver, permítame solamente digerarle un minuto. Cuando entra Pedro Pizarro a Pachacamac, porque lo manda Pizarro para recoger el oro, ahí una rata que lo único que quería era oro, la verdad, lo manda, y lo que él encuentra es un sacerdote, un William Humo, que lo hace entrar al salón del dios. Y lo quema vivo. No lo quema vivo. Eso fue después. En ese momento, cuando él entra, lo que encuentra es un olor a podrido. Y encuentra un palo. Esa es la narración del enemigo. Pues. Es la narración de los cronistas. No es de Garcilaso. Es de César de León. César de León es español. Juan de Betanzos. Bueno, yo he leído César de León. Lo que narras es que para los españoles, primero hay que hacer historia. Acá el cristianismo, en su imposición en el país, no se impone con evangelizadores, con apóstoles, sino a sangre y fuego, a espadazo limpio. Sí, eso fue lo que hizo Roma, pues, ¿no? Por eso, pero no fue algo democrático, digamos. Sí, claro. A los sumos sacerdotes incaicos, que eran el Papa en ese momento, como era el sumo sacerdote de Pachacamac, lo queman vivo. Entonces, eso hicieron, y el primer sacerdote, el primer obispo del Perú, que era Valverde, si usted lee las crónicas, aconsejaba a sus soldados que hirieran con sus espadas de tajo y revés para que no se quebraran las espadas en el cuerpo de los indios. Católico, entonces, una cosa es cómo se impone políticamente el cristianismo, que yo, como etnonacionalista, obviamente lo rechazo. A ver, una pero pregunta. Eso no implica, acá termina, pero eso no implica que yo rechace la moral cristiana. Sin ser cristiano, o sea, uno puede ser un buen hombre sin necesidad de ser cristiano. Yo soy pachacamista y me considero una buena persona. Correcto. A ver, una pregunta, me llevan un par de preguntas a la mesa. ¿Tú crees que una persona que no cree en el Dios de la Biblia puede ser un buen presidente del Perú? Un buen gobernante del Perú, yo pienso que los incas eran buenos gobernantes. No hay mejor gobernante que Manco Cápac. Manco Cápac creía en el Pachacamac. Entonces, a lo que voy, pero no me respondió la pregunta. Ya la respondí. O sea, que una persona que no cree en el Dios de la Biblia puede ser un buen presidente. Por supuesto que sí. O sea, no es necesario creer en la Biblia para ser bueno. No es necesario ser cristiano, no es necesario ser musulmán, no es necesario creer en el Corán, no es necesario creer en el Torah para ser un buen hombre. Porque nosotros, los andinos, los peruanos, tenemos opciones propias también en cuanto a la religión y en cuanto a honrar a una arquitectura suprema. Bien, Mayor. Quizás terminas de congresista. No, me has insultado. Discúlpeme usted, discúlpeme. Estoy pensando ahorita en las preguntas. No quiero insultarlo, por supuesto, al contrario. ¿Por qué la gente de Pedro Castillo dice que usted los traicionó el 7 de diciembre del 22? Eso fue bastante público. ¿Por qué dijeron eso? Por un problema de coeficiente mental. Pero ¿cómo lo van a...? Pero si nos empieza a insultar... Pero esa cuestión es que... Miren, primero quiero hacer ver que 3 personajes pidieron mi ayuda. Vinieron juntos. Eran un señor que se llamaba Pedro Castillo, vino de la mano con otro señor que se llama Vladimir Cerró y vino de la mano con otra señora que se llama Tina Boluarte. ¿En persona? No, en persona no, mandaron un delegado. Delegados, entonces, a pedir el apoyo de los etnocaceristas. Yo estoy en la prisión entre 4 paredes. Obviamente, doy mi conformidad, porque era la línea más cercana al etnocacerismo, y empezando porque ofrecían mi indulto. Que estos 3 personajes que han venido juntos en un paquete se hayan hecho trizas entre ellos, se hayan traicionado, se hayan dicho samba canuta, hayan hecho el ridículo y sigan haciéndolo, no es un problema que atañe al nacionalismo. Ahora bien, este señor no cumplió su palabra de indultarme. Yo salí libre porque me comí la cana, simplemente. Ahora, dijo que no lo indultaba porque todos los ofrecimientos no se cumplen, ahora dijo. Yo sabía que era un inepto, porque había estado preso 1 año con él. Nunca me sacó por indulto. Entonces, en ese año que se suponía pude haber tenido una mejor calidad de vida, o que me hicieran hacer respetar mi día de trabajo y salir antes en libertad, paradójicamente fue mi cárcel más abusiva. ¿Y por qué cree que no lo hizo? ¿Por qué no lo indultó? Porque era un inepto. Ya, pero es que un inepto es más peligroso que un imbécil. En la cabeza de él, ¿cómo razonó para no indultarlo? Un inepto es más peligroso que un imbécil.
a un inepto no le hacen caso. A un imbécil a veces sí, a veces no. Este señor, que prometió mi indulto, empeñando reiteradamente palabra de maestro, cuando le referían sobre mi libertad, miraba a Aníbal Torres y Aníbal Torres la negaba. Y cuando le decían si se podía o no, decía que Antauro Humala tiene que cambiar su condena y que los ofrecimientos de campaña, algunos se cumplen, otros sí, otros no. Entonces estas palabras de mi negación a indultarme fueron interpretadas por mis carceleros como una señal para meterme más presión en la cárcel. Entonces en ese año que estuvo... La pasó mal usted, entiendo. No le podía ni siquiera escribir cartas a sus hijos, no entiendo. Pude escribir, no podría ni recibir, el único que no podía recibir periódicos era yo. Entonces era un aislamiento total, férreo, como se dice, seco, en términos carcelarios. Pero ya está bien, yo sé bueno, que es entonces yo lo entendí, yo lo entendí porque en pellejo propio. Yo lo entendí como ineptitud. Correcto, yo entiendo que es un inepto, no lo entendí como maldad. Lo entendí como inepto. Ya, ok, es un inepto, pero ¿cómo razonó ese inepto para cerrarle la puerta de esa manera en la prisión? ¿Por qué? Porque, a ver, no solamente fue él, fue Aníbal Torres, por Aníbal supuesto, Torres claro que estuvo sí, ahí. claro que sí. No, a lo que te quiero decir es que Aníbal Torres era la neurona reina en el gobierno de Pedro Castillo. Eso estoy totalmente, 100% seguro. Ahora, ¿qué opina usted de Vladimir Cerrón? Él ha mencionado que le dan risa las marchas que usted hace, que dan risa sus rebeliones, que solamente existen dos maneras, por la vía armada o desarmada. ¿Qué opina usted de él? Bueno, la verdad que no he leído sus declaraciones, pero bien que me visitaba la prisión. Perdón, eso es lo que... Perdón, eso es lo que usted ha dicho de Vladimir Cerrón, que le dan risa sus formas, digamos, sus marchas, etcétera. Usted, para usted solamente... no sé qué declaración para usted solamente es por la vía armada o por la vía desarmada, por el fusil o por el voto. Bueno, eso sí lo he dicho y lo reconozco. ¿Usted ha dicho eso? Sí, y lo sostengo. No hay otra manera. No es lo que piensa un líder de la izquierda como Vladimir Cerrón. Bueno, no me interesa lo que piense él. ¿Qué opina usted de él? Yo pienso que... primero, él me visitó a la prisión el año 2013, 2014 y agradecí su visita. Él entonces creo que era gobernador regional de Junín y adquirió 500 libros a nombre del gobierno regional, justamente la factura es lo que ha salido publicado hace poco. Totalmente legal, totalmente correcto. Otros gobernadores regionales también vinieron a visitarme y también adquirieron lotes de libros míos en mi autoría. De ahí no he tenido otra relación, más que todo ya cuando asumen el gobierno y por terceras personas tuvimos ciertos contactos, pero más que todo nuestras pretensiones eran el indulto de mi persona, que se cumpliera la palabra de Pedro Castillo, pensando que por su canal, ya que era su compañero de plancha, se podría lograr. Sin embargo, nunca se logró. No sé si esas gestiones quedaron truncas en él o quedaron truncas en Castillo. La verdad que ya me es intrascendente porque ya estoy en libertad. A ver, Mayor, tengo varias preguntas. Me quieren hacer una pregunta sobre el tema de los caviares. Yo quería cerrar primero el tema de la izquierda dura, porque es para ir en orden. Claro. ¿Usted está a favor de juicios por jurados, por elegir jueces por elección popular? ¿Qué le parece esa idea? Antes de pasar eso, quisiera seguir con el tema de lo que dicen los castillistas respecto a una supuesta traición. A ver, lo que usted dijo, y vayamos con esto. Usted prometió que con 5.000 reservistas cerraba el Congreso el 7 de diciembre. Nunca dije eso, dije medio millón. Medio millón, pero medio bueno. millón para marzo del 2023. Ya, pero al final no había. Claro, pues sí. No apareció nadie. Claro, ahí. pues si los castillistas meten la pata el 7 de diciembre, todo lo dejan al desvarío. Pues si se está planificando. Es que, medio millón es un montón de gente. Claro, ¿cómo va a hacer usted para tener el dinero para mover una cosa por así? eso me planteé en tiempo y espacio el tiempo de marzo. Pero antes de pasar a eso, te quiero decir, ¿por qué dije falta de neuronas de la izquierda castillista cada vez en extinción? ¿Por qué dije eso? Por dos cosas elementales. Habiéndome yo sublevado contra dos gobiernos, uno democrático como el de Toledo, o democrático entre comillas, y el otro
dictatorial como el de Fujimori, en ambos casos reconocí a ambos presidentes antes de pedirle su renuncia, porque ¿cómo puedo pedir la renuncia sin no reconocerte? Entonces, esta cosa tan elemental es falta de nivel neuronal. O son unos grandes imbéciles o unos grandes pendejos. No hay término medio. Entonces, por eso te digo. Ahora bien, más allá de eso, en esta falta de nivel neuronal, estos castillistas, más que todos los tiktokeros a sueldo de castillistas que ya cortaron la madera, no entendían, porque yo sí lo entendí, porque yo estuve en el Andahuaylazo. Y en el Andahuaylazo, el autor del crimen de Estado, al mando de esos francotiradores que mataron a 4 policías, tiene nombre. Es William Zapata, que entonces era, estoy hablando del 10 de diciembre del 2022, era presidente del Congreso. Y si en ese momento, salía del escenario Boluarte, ese mismo segundo entraba Williams. Y en ese mismo segundo que Williams entraba a la presidencia de la República, entraba Moyano a la presidencia del Congreso, con un alcalde como Porque, en funciones. O sea, la ultraderecha calata en el gobierno. Eran los primeros minutos. Entonces, es algo tan elemental, y yo lo sabía en carne propia, porque yo soy parte del crimen de Estado liderado por el general Williams, el general Zapata y el general Quiabra, que era el ministro de Defensa de Toledo. Entonces, estas cuestiones yo las dominaba en el cerebro porque me había comido una cana de 18 años. Entonces, estas cuestiones, por eso los democracistas somos muy inteligentes, otros son muy brutos. No entienden algo tan elemental. Creo que ninguna de las dos cosas. Entonces, ahora las dos cosas, y tercero, ¿no? Permítame hacerle una pregunta, por favor. En hora punta con Antauro Humala, imagínate pues ahora. Por Betel Radio, por supuesto. Sería bueno, Mayor, que usted se pronuncie sobre la corrupción de los caviares. Un poco conocer cómo razona usted este problema en la fiscalía. Y, bueno, ya evidentemente somos testigos de cómo se ha instrumentalizado la justicia, etcétera. Mira, yo puedo observar lo siguiente. Yo desde la prisión he visto pasar a 7 presidentes, o 7 presidelincuentes, de derecha como de izquierda, todos fujiconstitucionales y lavajatistas, casi todos. Entonces, cuando yo veo esto, y constato lo siguiente, el diagnóstico: esta república criolla está en extinción, está en su extrema unción. Un hombre puede agonizar en días o semanas, una república agoniza en décadas o años. Esto está agonizando. Los últimos estertores de la agonía son estos presidentes lavajatistas, presos, suicidados, indultados por retornar a prisión, etcétera. Pero ¿a qué se refiere con una república criolla? A la república fundada en 1824, luego de los campos de ¿Hay un tema racial ahí? Para nada. O sea, cultural. Claro, cultural sí, pero supuesto. Racial, porque usted ha levantado banderas a favor del cobrizo, como usted lo ha llamado. También porque es parte de nuestra esencia mestiza, como país pluricultural. Claro que sí. Ya, pero eso, es la esencia. Eso tiene que ver, eso hay un rasgo racial. O sea, por supuesto que la hay. Un blanco no puede ser del gobierno suyo. ¿Por qué no? Claro que sí. Nosotros somos etnocaceristas. La etnia involucra raza y cultura a la vez. Entonces, ser cholo no implica pensar como cholo. Si ese blanco que tú me dices se identifica como andino y defiende mejor que un andino la causa andina, de supuesto. Ya, pues, pero usted pero el Chiclayo no es andino. Chiclayo, Trujillo, ¿Por Piura, qué no? Porque dice que no es andino. Los Andes arrancan desde la Tierra del Fuego hasta Beren, hasta el estrecho de Beren. Bueno, yo pensaba que Piura era un desierto, que está en la costa. Bueno, pero tiene la provincia de Chulucana, tiene Huarmaca, tiene Ayabaca, tiene tantas provincias de sierra. Sí, a ver, ¿cuál es su propuesta presidencial? Perdón, estaba usted terminando de hablar de los caviares, por favor. Termine usted de elaborar la respuesta. Entonces, observo que la República Criolla, que está en agonía, sus tres poderes de ese Estado están en putrefacción. Un poder ejecutivo que hace un tercio del siglo solamente pare ladrones en la presidencia, o sea, presidentes disfrazados de delincuentes, o delincuentes disfrazados de presidentes. Estamos viendo, están los hechos. Un poder legislativo, mire cómo está el legislativo ahorita. 130 mamíferos que si salen a la calle los pueden linchar.
Y ni hablar del Poder Judicial, estamos viendo la Fiscalía. Es lío, son para nosotros, desde el punto de vista nacionalista, son mafias en conflicto. Son mafias en conflicto. Una de las mafias es, por supuesto, la mafia caviar, pero la otra tampoco no son santos. Totalmente de acuerdo con usted, Mayor. Lo que usted está diciendo es cierto, pero eso no dice que usted lo va a solucionar. O sea, usted puede ser un médico que está determinando esto, pero que usted tenga la solución o que sea usted... tenemos nuestro plan. Eso tampoco indica que lo van a hacer bien. Bueno, es que no existen bolas de cristal, no indica nada, Vamos con calma, vamos por orden para conocer su plan. Pero sí tenemos nuestra fórmula. A ver, ¿cuál es la propuesta presidencial para solucionar su fórmula, para solucionar la crisis del sistema de justicia? Ya. Como parte del tema de la corrupción. ¿Usted tiene denuncias actuales? No. No me va a salir con una que no me había olvidado y me acordé. A ver. No, para nada. Okay. Todas mis denuncias ya han sido, ya las cumplí después de 17 años y 8 meses de carcelería. Me cae bien, Antauro. Pero es la verdad. Parece Fujimori, mira la pose, está muy bien. Lo digo a Fujimori con su pose ahí. Fujimori ha compartido prisión conmigo, es mi promoción de la prisión. ¿Cómo? Entramos el mismo año. A ver, quiero que usted hable de Fujimori porque debe tener alguna opinión de él. A ver, ¿cuál es la fórmula que tiene usted para resolver la crisis que estamos viviendo en la judicatura? Llámese Ministerio Público, primero, tomado por caviares. ¿Cómo lo hace? Ya. Bueno, para mí lo de la crisis de la judicatura es parte de la crisis estructural del Estado peruano, en sus tres poderes. Entonces, como tal, lo vamos a atacar. No la judicatura por un lado, el legislativo por el otro, el ejecutivo por el otro. No, todo en conjunto. ¿Y cómo? Estableciendo lo que yo llamo, lo que un militante no cacerista en Iquitos puso su letrero, hay que buquelizar el país. Yo corregí desde arriba, principalmente antes que desde abajo. ¿A qué me refiero? Que en El Salvador Bukele no tuvo el problema de la bajada y los presidelincuentes. No tuvo ese problema. El problema era directamente de abajo. Acá el problema viene más de arriba. Es el ejemplo del gobernante. La escuela de moralidad de un pueblo antes que la parroquia o el colegio es el ejemplo del gobernante. ¿Pero cómo lo hace? Con la pena capital. Pena de muerte. Ya, pero esa es la pena de las cavernas, porque mato, pero ¿cómo lo soluciono? La pena de la caverna si en 26 estados de la Unión Norteamericana está vigente? Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la pena. ¿Por qué dices de las cavernas? Pero matar, ¿cómo lo soluciona? Yo sé que usted tiene ideas de fusilar gente, etcétera, pero luego de eso, ¿cómo lo soluciona? O sea, ¿cómo reconstruye el sistema de justicia? No le hablo de fusilar gente, porque ya sabemos que usted lo va a hacer. Yo creo de que se puede cambiar leyes, todo, pero echa la ley, echa la trampa. El primer año funciona, el segundo año funciona, el tercer año ya le están viendo una fallita. Bueno, a lo que voy, no tanto es el sistema de justicia, sino es un buen sistema contra la impunidad, un buen sistema punitivo. Bueno, ahí está el ejemplo. Cuando el año 2004, 6 meses antes del Andahuaylazo, di una conferencia en el sindicato de Shogun, en Marcona. Y luego de dar la conferencia, el secretario general del sindicato me mostró un periódico con letras chinas y me lo tradujo. Era un periódico del año anterior, en el cual se especificaba que, en titular, que al gerente chino de Shogun, al regresar a Pekín, lo ahorcaron de una grúa por el delito de crímenes económicos contra el pueblo chino. Repito, crímenes económicos contra el pueblo chino. Entonces, cuando tú me dices cómo, por leyes como esa. No, creo que no nos estamos entendiendo. Yo sé que usted quiere fusilar, ahorcar, etc. Ya eso es su idea. Una vez que ocurra eso, ya no va a haber más gente a la cual ahorcar. No se va a poner a ahorcar indefinidamente hasta per secula seculorum. Va a llegar un momento y va a tener usted que iniciar la reconstrucción del sistema de justicia. ¿Cómo es esa reconstrucción? ¿Cuál es la estructura para que usted pueda... para que el sistema de justicia empiece a dar justicia? Una vez me preguntaron, antes de hacer el Andahuaylazo también, cómo moralizar a las Fuerzas Armadas. Y mi respuesta fue, hay dos métodos, la forma de acción A y la forma de acción B. La forma de acción A cuesta 8.000 millones de dólares más o menos. Traer instructores, material, etc. Y la forma de acción B cuesta 60 soles. ¿Cuál es la forma de acción B? Lo que te cuestan 2 caserinas. Porque fusilándote a 2 generales y 3 coroneles, el ejército en 3 días, no, es que a eso voy. El ejército en 3 días se pone operativo. En 3 días recuperamos Arica. Entonces, cuando te digo, el sistema no es tanto, el sistema funciona si el hombre sabe lo que le va a pasar si se corrompe. O sea, el sistema punitivo tiene que ser eficiente contra la corrupción. Porque sea el sistema que pongas, si el hombre está podrido, justamente viene la conciencia.
Entonces a lo que voy, hasta en el Vaticano hay corrupción. Hasta en el Vaticano hay corrupción. Entonces, no sé si hasta, más bien sobre todo. Entonces, ¿qué se quiere? Somos humanos. Somos monos erguidos o ángeles caídos. Tenemos de las dos. Somos individuos. Bueno, lo que tenemos es la imagen de un Dios perfecto en nosotros. Siempre estamos en la moralidad, eso vamos. Del pecado. A ver, ¿cómo va a ser para que la minería genere más desarrollo en el Perú? No, fusilando gente no. Ahí ya no le mete el fusilar, ¿o sí? No quiero que se vulgarice este tema del fusilamiento, porque esto existe en la Constitución actual y en las anteriores. La pena de muerte, acá el procedimiento de la pena capital se llama fusilamiento, no lo inventé yo. Y en Estados Unidos se llama cámara de gas, y en Francia se llama guillotina, y así cada sociedad tiene su pena capital. Entonces, en este caso, nosotros la contemplamos por traición a la patria, y ahí está para nosotros la alta corrupción presidencial. Eso no va como vas a mandar a todos los traición. Cristianos que no piensan como tú al fusilamiento. O sean mahometanos, o sean pachacamitas, y son corrompidos, han traicionado a la especie, han traicionado al país. Es traición. A ver, yo cuando digo que estoy de acuerdo con la pena de muerte no significa que estoy de acuerdo con que se fusile gente. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte porque todos somos... Literal, nada más. No. La Biblia dice que todo alma que pecare esa debe de morir. Yo estoy de acuerdo con que un Dios justo emita justicia porque Él tiene la prerrogativa de hacerlo, no porque yo tenga que hacerlo, ¿no? Quiero dejar claro eso, por supuesto. A ver, luego... Sí, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte en el país, dice mi esposa. Recálcalo bien. Bueno, quiero recalcar. No estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero a lo que voy es de que esto ya no es parte de debate, porque ya existe la Constitución. El problema es si se aplica o no se aplica, se cumple o no se cumple. Yo exijo que se cumpla, simplemente. ¿Qué piensa usted de George Soros? El gran especulador mundial que se le dice. Pienso que es un personaje, ¿no? Su Open Society creo que de alguna manera ha marcado la pauta en el proceso de globalización, y en ese aspecto también. A ver, en el proceso de globalización, sí. La globalización es una cosa y la agenda globalista es otra, totalmente diferente. Bueno, yo se llamo globalización el proceso mundial que nace con la caída del muro de Berlín y la extinción de la URSS. Se inicia un proceso, ¿no? Histórico, en la historia de la humanidad. En ese proceso que en el cambio, que en el Perú, como país subdesarrollado, nos viene con una ola privatizadora de grandes multinacionales y que provoca, según mi perspectiva, la necesidad que en el Perú se cambiara una constitución seminacionalista por una constitución globalista como es la actual. No, entonces, mayor, pero está equivocado, bueno, está usando malos términos, me parece. La globalización es simplemente la capacidad que tengo para hoy día comprar un celular en China y que me lo manden en 2 días. Tú lo estás viendo desde el punto de vista comercial. No, eso es globalización. Solamente. El globalismo es de lo que usted está hablando. El globalismo es esta especie de... no es una teoría de la conspiración, es evidente que hay una estructura de poder... Podemos interpretar, puede ser globalismo, bueno, quizás hay que ser más específico. Es un término nada más, bueno, no significa nada. Bueno, ahora lo voy a diferenciar. Bueno, entonces, dentro de ese proceso creo que George Soros ha sido un personaje que acá nos ha llegado por medio de una ONG que se llama IDL. Caramba, ahí nos quedamos. Después de la pausa conversamos sobre IDL. Me tengo que ir a una pausa, pero volvemos con qué cosa opina Antauro Humala sobre IDL y sobre todo lo que tiene que ver con la agenda globalista, porque somos un país, lamentablemente, pequeño, y estamos sujetos, no solamente en términos económicos, incluso culturales y todo lo demás, a una agenda mayor. ¿Cómo lo va a tomar Antauro si es presidente? Con eso, ¿y qué opinas de Gorriti? Con eso, regresamos. Entrevista fuera de la entrevista con el mayor Antauro Humala. Estamos con él aquí en Betel Radio 100.1 FM en hora punta. Te decimos la verdad. A ver, primero quiero invitar a mis amigos y a mis hermanos que están dispuestos a congregarse en la campaña de aniversario por los 35 años de Armonía en Cristo, en el Templo Central de Vitarte, el 23 de febrero y el 24 de febrero en el Estadio de Ollantaytambo. El expositor va a ser, por supuesto, el pastor Luis Mesa Bocanegra, que él es oficial internacional del Movimiento Misionero Mundial. La entrada es libre el 23 de febrero y el 24 de febrero en el Templo Central de Vitarte y además en el Estadio de Ollantaytambo. Y
Y bueno, el 24 de febrero a las 4 de la tarde va a ser también la entrada libre para un evento infantil, en donde podemos llevar a nuestros niños a participar. Habrán cánticos, juegos, enseñanzas bíblicas, premios, mucho más. En Sintoniza Betel Radio 100.1 te vas a enterar más de ese bonito evento que va a haber en el Templo Central de Vitarte, Avenida Vista Alegre, Manzana M1, lote 44, segunda etapa, frente al Real Plaza de Puruchuco. Mayor Antauro Humala, ¿qué opina usted de este señor llamado Gustavo Gorriti? Su nombre ha estado en la prensa casi todos los días, por lo menos en los últimos, no sé, en los últimos años, pero con más asiduidad en las 2 últimas semanas, 3 últimas semanas, cuando ha salido todo este asunto relacionado a la Fiscalía y él. Lo han llamado como una especie de cabeza que mueve las investigaciones aparentemente en Fiscalía. Bueno, sí, efectivamente. Creo ha sido comunista, me entiendo, su papá, un comunista de aquellos. Creo que incluso, no sé si compartió con sus papás en algún momento, etc. Creo que ambos hemos tenido padres comunistas. Pude leer de él, siendo cadete todavía, un libro el primer libro creo que escribió sobre Sendero Luminoso, el tomo 1. Nunca vi el tomo 2, el tomo 3, pero lo leí. Me pareció bastante documentado. O sea, creo que en ese momento era la mejor visión que se podía tener respecto al fenómeno senderista en el país. Lo digo como en ese entonces cadete de 4º año en la Escuela Militar de Chorrillos, del Arma de Infantería. Después pasan los años, hago una rebelión en Locumba contra Fujimori, y en ese aspecto, acuérdate que cuando caía Fujimori, el que trasciende entre los políticos es Alejandro Toledo. Por supuesto, nadie sabía quién era en ese entonces este forajido. Sí, claro. Pero uno de sus lugartenientes, entre ellos estaba Techito Bruce, también estaba Gustavo Gorriti, es un hecho. Y sus apologías toledistas eran frecuentes. Claro. Entonces esos son hechos. Y este señor Toledo, yo termino rebelándome contra él. Y eso me costó 18 años de prisión. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo ubicarme en una posición contraria a la posición de Gorriti y por consiguiente de IDL. Sin embargo, desde esta posición etnonacionalista, que para nosotros en términos históricos sería la posición de Manco Inca frente al Pizarro y Almagro, esa es la posición nuestra. Entonces, este lío que ahorita se ve en la Fiscalía, donde se escucha frecuentemente el nombre de Gustavo Gorriti, y otro versus otro sector que para nosotros es otra mafia. Entonces nosotros, desde el punto de vista etnonacionalista, es conflicto entre mafias, es líos entre Pizarros y Almagros. Nosotros le meteríamos más querosene para que se sigan destrozando, porque ese es el estado putrefacto que tenemos que reemplazar. A ver. Entonces, que se pudra por dentro, mejor desde perspectiva etnonacionalista, porque nosotros justamente buscamos refundar la República. Ese es el objetivo principal. Permítame, mayor, desconfiar de lo que usted está diciendo. Bueno, tienes derecho a eso. Si usted quiere todo el derecho. Si usted quiere refundar la República basándose esa es nuestra posición. Sí, yo lo sé. Permítame expresar la mía. La mayoría de las posiciones no la buscan refundacionar, quieren seguir con la continuidad. A ver, los cristianos queremos refundar esto con base entonces coincidimos entonces. Pero como la Biblia en el medio, no con Pachacama, pues. Bueno, pues hay libertad de cultos, pero hay libertad de cultos. Nosotros profesamos la libertad de cultos. Simplemente, eso sí es cierto. Y acá quiero especificar. Pero no ponerlo como base. No, hay un artículo en la Constitución de Fujimori y Montesinos que establece que hay libertad de cultos, punto seguido, pero el Estado reconoce a la Iglesia Católica su participación, etcétera, y le brinda su colaboración. Nosotros vamos a borrar esa segunda frase. Libertad de cultos y punto. Consideramos que es más democrático. Bueno, pero no estamos hablando de libertad de cultos acá, estamos hablando de una manera de pensar para poder refundar el país. Bueno, partiendo hemos hecho un paréntesis entonces. Sí, hemos hecho un paréntesis. Lo voy a volver a invitar para hablar de eso, porque eso es un tema fundamental. Por supuesto. ¿De qué moral vas a partir? Vas a partir la moral andina, que tiene que ver con ídolos, que son demonios,
o vas a partir con una moral basada en la Biblia, que no es la moral católica romana. Pero la Biblia también tiene sus ángeles, sus querubines, sus serafines. Pues sí, pero si vamos no a es la ver, moral de ellos. Pero también, es que hay una política anticandina. Yo no me arrodillo ante un ídolo como Pachacama. Bueno, pues, pero sí lo haces ante un par de ni ante un ángel tampoco, ni ante un santo. ¿Par de maderos o no? Yo no me arrodillo ante una cruz tampoco. Ah, bueno, está muy bien, pero ¿quién dice que se arrodillaba ante Pachacama? Si tú lees a Garcilaso, se la adoraba mentalmente, era una oración mental, porque Pachacama era un dios abstracto. Estaba prohibido para los incas representarlo, porque era universal. Y en ese aspecto coincidía con el Alá musulmán, que también está prohibido representarlo porque no puede tener color, es de toda la humanidad. Entonces, cuando yo veo a Jesucristo, lo veo en la cruz, no tiene nada en común con la población mayoritaria en el Perú mestizo. Entonces, si vamos a ver desde ese punto de vista, yo pienso que Pachacama es más ad hoc, porque los incas era un dios abstracto, era el infinito. Entonces, lean las crónicas, por favor, justamente por eso es que vamos a ver. Yo te hablo con base, y con base porque leo. Pachacama no existió, pues, Cristo es un hombre que ha vivido en la historia. Ese es según tu criterio. Pachacama es un concepto así como Jehová, Alá. ¿Alá existió o no existió? ¿Jehová existió o no existió? Entonces, Pachacama existió, hasta preguntarlo es absurdo, porque son dioses, que son el arquitecto supremo. Otra cosa es Jesucristo, que es hijo de Dios hecho hombre. Ese sabe que existió, fue un ciudadano, fue un revolucionario, lo que tú quieras. A ver, solamente 5 minutos, tengo que responderle al mayor. Ya. Jesús de Nazaret es un hombre que vivió en la Judea del primer siglo, en tiempos de Tiberio César. Sí. Y un gran hombre, todo un personaje, los testimonios escritos, o sea, los reportes periodísticos, por decirlo de una manera, históricos de la época, dicen que no solamente él era un hombre bueno, que no solamente él era un gran maestro de moral, sino que él hizo una afirmación que no la hizo nadie en la historia. Permítame decirle, él hizo una afirmación que no la hizo Mahoma, que no la hizo Buda, que no la hizo Pachacama, que no la hizo tal o cual. Él dijo que era Dios. Es decir, un hombre que dijo que era Dios. Un maestro de moral no es un hombre que miente. Si él hubiese dicho una mentira, no sería un buen maestro de moral. Usted reconoce que él es un buen maestro. Pero un buen maestro no dice mentiras. Claro. Él dijo que era Dios. Y él probó que era Dios porque no solamente sus discípulos aseguraron, los reportes aseguran haberlo visto vivo después de muerto en diferentes ocasiones. En una ocasión se le presentó a más de 500 personas en una sola oportunidad, vivo después de una muerte atroz, sino que ese mismo testimonio sus discípulos lo sostuvieron durante 40 años de su vida en medio de una persecución atroz. ¿Qué motivo tenían ellos de mentir? No había ningún motivo, porque eso le traía problema para ellos y para sus familias, etc. De veras yo admiro y me quito el sombrero ante tu manera de hablar, ante la expresión, porque veo una fe. Es respetable. Yo lo respeto también, por supuesto. Totalmente, pero lo que sí te puedo decir de que hay otras fes también respetables que apuntan al mismo sentido. En ese aspecto, yo admiro mucho al cristianismo, soy consciente de su contribución a la cultura humana, pero también como etnonacionalista tengo el deber de rescatar lo nuestro. Y como lo nuestro es una sociedad mestiza, en lo cual es hegemónico la raza cobriza dentro de ese mestizaje de todas las sangres, por consiguiente me esfuerzo en rescatar su expresión cultural, también el aspecto religioso. Y lo que tú llamas cristianismo, yo lo admiro. Soy hincha de esos 10 mandamientos. Hablemos del Congreso. Yo prefiero rescatar el pachacamismo y reconstruir la Minca, el Aine, el Amazú, el Amayú, correcto, totalmente. Estoy de acuerdo con que tengo que respetarle. Que haya libertad de cultos, sí, por supuesto está bien. Vamos ahora a temas más pedestres, ¿ok? Más rasos, así. Me imagino que quiere cerrar el Congreso. Claro. O cerrarlo para instaurar otro Congreso. A lo que yo llamo, cuando íbamos a cerrar el Congreso en ese momento, y vamos otra vez al tema de Castillo, ¿no? Repito, yo cuando salgo también quiero decir de que no tenía ni un contacto con el Ejecutivo.
Ya, pero El ¿qué piensa hacer Ejecutivo, usted no. con el legislativo una vez que cierre el Congreso? ¿Acabar con No, el no, legislativo ahorita, o mire, hacer otro Congreso? mira, yo cuando he salido al pie de la prisión, a las puertas de la prisión de Piedras Gordas, dije que en el Perú ha fracasado históricamente de la derecha y la izquierda con las mismas taras. Y que solamente por sentido común cabía el nacionalismo, que es la expresión política del patriotismo. Entonces, y ahí, en ese escenario en que gobernaba un presidente que se suponía que me iba a indultar y no me indultó, pero cuyas propuestas, por lo menos en pro de una asamblea constituyente, constituían con la nuestra, entonces hubo una coincidencia de pareceres. Pero yo hice mi estrategia aparte porque sabía que era un inepto, porque sabía cómo me había tenido en la prisión. Es por eso que en tiempo y espacio me proyecto para marzo para movilizar ese medio millón de reservistas. Pero este presidente inepto mete la pata el 7 de diciembre. Entonces toda la estrategia en tiempo y espacio se va al demonio. Y ahí es donde comenzamos ya también la etapa de inscripción del partido Antauro, que se logra la inscripción. Entonces, y también dije en la prisión... No se vaya por las ramas, mayor. Estamos hablando del Congreso. No, pero dije en la prisión que dejamos la época de rebeliones y entramos a la vía electoral, a jugarle con las reglas al Estado mafioso para transformar desde dentro lo que no pudimos demoler desde afuera. Entonces, es así que ya estamos inscritos. Ya estoy en el partidor oficial en el sistema electoral peruano. Entonces ya tengo que seguir las reglas para ganar con sus reglas, como lo hizo Pepe Mujica en Uruguay, o como lo ha hecho Nelson Mandela en Sudáfrica, como lo hizo hasta Chávez en Venezuela. Entonces, o sea, sí va a cerrar el Congreso. Si estamos ahorita ¿O no? ¿Sí o no? No, que no. Ahorita si estamos postulando y vamos a ganar la elección. Mayor, usted es un hombre inteligente, le estoy haciendo una pregunta directa, contésteme directamente, por favor. ¿Cierra o no cierra? Este Congreso sí lo cierro. ¿El siguiente? El siguiente es el nuevo, y es el nuevo Asamblea Constituyente. Pero para nosotros, el siguiente Parlamento debe desembocar en una Asamblea Constituyente. Y si no tiene usted mayoría y la mayoría del Congreso le repugna la palabra Antauro Humala, ¿qué hacemos? Bueno, nadie puede ser monedita de oro y gustar a todo el mundo. Siempre hay gente que si no le gusta a la mayoría, digo. A la mayoría del Congreso. Bueno. Lo vuelve a cerrar. Pero estos señores van a terminar su periodo en el 2026. O antes. No, el Congreso que sería elegido con usted si es usted elegido presidente. Si ese Congreso no tiene usted una mayoría, sino más bien esa mayoría le repele. Va a ser cerrado siempre y cuando... También lo cierra. No. Justamente gracias por hacerme esa pregunta. Nosotros, si el pueblo peruano nos honra con darnos la confianza para elegir sus destinos en el siguiente quinquenio, vamos a aplicar desde el primer segundo el artículo 307 de la Constitución del año 79. Entonces dice nuevo Congreso. No acata ese artículo 307, bueno, los que no acatan serán cerrados. Si se tiene que cerrar el Congreso, vez. Es que si tú lees bien el artículo 307, es una obligación restablecer la Constitución del 79. Entonces el que está en contra de eso está fuera de la ley. Ahora, sea un Congreso, o sea un individuo, un congresista. O sea, o se cierra el Congreso o se desafora el congresista. O sea, tiene que acatar claro, el artículo 307. O sea, entiendo que usted va a cerrar el Congreso si es que no les... Si es que no acata el artículo 307 de la Constitución del año 79. Correcto. Bueno, eso es un tema, es todo un tema también el tema de la Constitución del 79. Pero ahí se juega su destino el Congreso, en un escenario en que... Es la Constitución de toda la década del 80. En un escenario favorable para el antaurismo, digámoslo así. Claro, si llegamos al Ejecutivo, eso va a pasar. Siguiente pregunta. ¿Buscará la reelección? Si es usted elegido presidente, ¿buscará ser reelegido? No lo pienses mucho, más bien dilo. No, si vamos a restablecer la Constitución del 79 se cumple, no creo que no hay reelección. No lo he leído, la verdad. No me he puesto a pensar, pero te digo que no. Te digo que no. Pero ¿cómo quiere usted restituir algo que no ha leído? No he leído la Constitución en cuanto a la reelección. Me lo he leído en el artículo 307. Prácticamente la Constitución. Es que no le prestó atención, si tú quieres decirlo mejor. No mienta, mayor, no se miente. Ahí está ese problema. ¿La ha leído o no la ha leído? No le he prestado atención porque no me he puesto a pensar, pero le he leído, por supuesto que sí. Y si no la ha leído, porque evidentemente... si le he leído, bueno... No mienta, no se miente. Dígalo sin mentira. Dígalo sin mentira. De que no le he prestado atención. No sé cuántas veces quiere que te lo diga. Ay, bueno, no le creo. Te lo digo otra vez. Bueno, tienes derecho a no creer. Vamos a seguir siendo amigos después de esta entrevista, pero ¿verdad? Es trascendente lo que me estás preguntando. A ver, siguiente pregunta. Hoy los altos mandos de las Fuerzas Armadas
¿Qué le parecen? ¿Son de izquierda? ¿Son de derecha? ¿Son nacionalistas? Son anodinos. ¿Son globalistas? Son anodinos. ¿Cómo No, así? ¿Qué significa? No tienen ¿Qué significa olor, no tienen sabor, son simplemente cumplidores y cobradores de su sueldo el día 30. Anodinos, totalmente. Eso sí me Porque gusta. si no lo fueran, ahorita en el Perú hay una situación de golpe de Estado totalmente justificable. ¿Por qué te lo digo? Sí, tiene usted razón. ¿Por qué te lo digo? No, ¿por qué te lo digo? Mira, ahorita estamos abocados a este lío de mafias en la Junta Nacional de Justicia, en la Fiscalía. Sin embargo, o con la cuestión de Pablo Guerrero. Pero hace una semana hubo una noticia en la provincia de Purús, que pertenece a la región Ucayali, una provincia de Purús que es más grande que la región Ica, donde los pobladores habían pasado al lado brasileño y habían solicitado formalmente a la autoridad brasileña que Purús forme parte del Estado brasileño. O sea, una secesión. Mire, ahorita Israel, por unas 500 manzanas que es Gaza, ha establecido una guerra. ¿Se va a reelegir como presidente o no? No, es que a lo que voy, lo que quiero decir es que me torea mayor. No, que es importantísimo. Nos quedan es que este es un problema 5 minutos, que un ¿no? comandante general del ejército debería dar un golpe de Estado. Mire cómo está el Estado. Una provincia ya solicitó secesionarse al Brasil. Que esto pase en Estados Unidos. Y acá, este lío de ingobernabilidad del país con la Junta Nacional de Justicia. Ahora los fiscales dan golpe de Estado, sacan presidentes. Antes se sacaba presidentes con los tanques. Ahora viene consciente, es un mafioso. Ya lo tengo Entonces, claro. No, a lo que voy. Entonces, acá, un comandante general, no anodino, patriota, debería dar su golpe de Estado y establecer el orden. Convocar a elecciones y restablecer las fronteras. Eso es sentido común patriótico. Como te digo que son anodinos, son cumplidores de órdenes y cobradores del día 30, vamos a tener que soportar a Boluarte hasta el 2026, como ya en su sociedad con el chino Fujimori. Con mandiles rosados, ¿verdad? Bueno, ya con el chino no quiero Fujimori. extenderme más. Ya. No en todo, pero entiendo, ¿no? Estoy de acuerdo con usted en algunas cosas ahí. Luego, el tema económico. ¿Sí? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Es libre mercado? ¿Es un Estado? No va a haber libre mercado. O en No todo hay caso libre va a mercado. haber libre mercado, se subordina al interés nacional. O sea, Va a nacionalizar empresas la estratégicas, digamos. la nacionalización se da en dos versiones, estatal como privada. Repito, la nacionalización se da en dos Más versiones. Estado. Estatal como privada. Mayor, estatal como privada. Mayor, el Estado es demasiado grande, es demasiado burocrático, es demasiado Sí, claro, corrupto. pero en otras no cosas, queremos un Estado grande, queremos un pero Estado, la queremos empresa Estado, privada, pero la más empresa pequeño. privada es igual o más corrupta que el Estado, sino que es la Bajato, que es Odebrecht. Sí, claro, pero- Entonces, estamos hablando por eso. Por eso es necesario establecer la pena capital por alta corrupción. No volvamos al tema de la muerte, ya lo No, tenemos pero claro, estamos, lo que usted pero piensa. estamos viendo, mira lo que está pasando. La Bajato. Es agentes extranjeros, alias inversionistas, Ya. sobornando a un presidente. El tema durante- económico, Mayor. En el Ya. tema económico, Bueno, usted quiere un estado, más Estado. Va a haber un Estado, no necesariamente. Te digo de que va a haber nacionalizaciones, estas se pueden dar en versión privada, o sea, un consorcio de privados nacionales, como en versión estatal. Por ejemplo, la Telefónica del Perú la privatizó, la extranjerizó Fujimori y la convirtió en Telefónica Española. Repito, entre el Perú, que era del Estado, Fujimori la privatizó, la extranjerizó y ahora es Telefónica Española. Si queremos, por las deudas que tiene Telefónica, nacionalizar Telefónica, hay dos maneras. O estatizándola o privatizándola con empresariado nacional, que sea nacional y se comporte como tal. Entonces, a lo que voy, la nacionalización se puede dar por medio del Estado como por medio de un empresario nacional y patriota. En caso que queramos nacionalizar empresas transnacionales. A eso voy. Ahora, en el campo del comercio, full proteccionismo. Protección 1000 a la producción nacional. No, aranceles, pero esa es nuestra eso ya posición. ocurrió, Mayor, eso ya no ocurrió. sé. ¿Y cuál es el problema? Ocurre todavía. no- Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Suiza. ¿Sabe qué cosa es lo que pasa con No, eso? Solamente en breve. mira, ¿Sabe qué cosa no, es lo que pasa? pero- Lo que pasa con eso es, usted va a proteger la pasta de dientes, usted va a que se hace en el Perú, No. usted va a proteger Sí. no sé, pues, las cajas de fósforo que se hacen en el Perú, y eso va a hacer que los precios suban porque solamente vamos a consumir, o al final lo que se hace en el Perú, y va a hacer que la calidad baje, se desplome. Vamos a volver otra vez a la época de Velasco o los inicios Bueno, de los yo sé 80, que en donde desde esa perspectiva en donde mejor nos no comprábamos zapatillas que se nos abrían en yo 3, sé 4 que desde usadas. tu perspectiva
que no es tuya, sino es un sector político del No, país. yo soy de los 80 y me acuerdo lo que pasó en ese Nosotros sigamos tiempo. produciendo piedras, no produzcamos nada y que todo venga de afuera. Es más, si le podemos cambiar el nombre de Perú, le pongamos el nombre del país. Es que No, estamos por eso, generalizando. Evidentemente por el eso, litio, veo que evidentemente el coincides- cobre veo que tiene que ser una... Ahí veo que coincides con la posición fujimorista. Y es tu posición y la respeto. Pero yo me he rebelado con armas en la mano contra Fujimori, en Locumba. O sea, yo he ido más allá de las palabras. Entonces, yo no soy la posición fujimorista. nuestra es antiglobalista. La posición nuestra es anticonstitución de Fujimori y Montesinos. Y hemos ido más allá de las palabras porque hemos llegado a la rebelión y también antes de Andahuaylas sufrí prisión por haberme levantado en Locumba. Yo soy consciente de eso y cuando seguramente usted estaba levantado de ahí, yo estaba en la calle como universitario gritándole a Fujimori que se salga del poder. Y lo hice. No, pero te quiero establecer que todos los políticos ahora, que ha salido Chino, Fujimori, que ha dado declaraciones, se golpean el pecho. Pero ellos cuando gobernaba el Chino, bien que le decían señor presidente, bien nunca le decían dictador. Pero nosotros nunca fuimos a los hechos, a la rebelión. Entonces por eso, con autoridad moral, vamos a desconocer esta constitución. Señor conductor, ¿puedo hacerle 2 preguntas más o no? Por favor. La primera, ¿y si cuando usted esté en el gobierno, esos militares a los que usted hoy llamaba nodinos, ahí sí se animan a hacer un golpe de Estado y le vuelan la cabeza? ¿Podría ser bueno, o no podría ser? Los golpes de Estado hay dos. Unos que te llevan a la prisión. O en todo caso, ¿cómo hace para que eso no ocurra? Los golpes de Estado tienen dos resultados. O terminas en la prisión o terminas en Palacio de Gobierno. Entonces, obviamente, si se da ese escenario, bueno, seguramente van a terminar en prisión. Y obviamente, si se hace el escenario contra un gobierno nacionalista, entiendo que son antinacionalistas, o sea, son antipatriotas, son traidores, más aún de las Fuerzas Armadas. Por eso repito, si hacen eso, que lo hagan bien, porque si lo hacen mal, terminarán en prisión, como corresponde. Ahora, la propuesta de un gobierno nacionalista, etnocacerista, aunque Cáceres trabajó con una empresa privada, eso es otro tema. La propuesta que usted hace, mayor, ¿ha funcionado en algún país? O sea, Claro, para poder saber, claro. ¿cuál? Funciona en Estados Unidos con Trump. Con Trump ha funcionado muy bien. Funciona en Israel. La Constitución de Estados Unidos está basada en la libertad. No, a lo que voy. Yo te digo que vamos a tener un Estado proteccionista obviamente, va la redundancia de la producción nacional. Ahorita no es un Estado proteccionista. Claro. Es un Estado que le interesa un rábano a la producción nacional, por ello que no haya producción nacional, que todo lo consumamos de afuera. Y lo que está pasando. Entonces, eso no lo permite potencias como Suiza, como Alemania, porque son proteccionistas a su modo. Putin no lo hace. Entonces, cuando tú me dices dónde resultados, por supuesto que da resultados. En el mundo desarrollado da resultados porque son proteccionistas. No, ellos, el patriotismo... Sí, estoy de acuerdo con usted. Lo que Hay pasa un es que cierto grado de los gringos proteccionismo pueden también. ser patriotas. Pero hay un Los libre chinos, mercado por el los otro gringos lado. pueden ser patriotas, los chinos pueden ser patriotas, los japoneses pueden ser patriotas, pero los cholos no podemos ser patriotas. No, Eso es lo me estás que diciendo. eso es una generalización. Nosotros tenemos que poner los intereses del país por delante, Por supuesto. pero no podemos negar lo que como civilización en 500, 600 años ya hemos demostrado que funciona. Hay que generar riqueza y el Estado no puede generar riqueza. No es su capacidad. El Estado es un Estado, las características del Estado, mayor, permítame, no sé, no quiero ser su maestro porque usted me lleva años, tiene canas, quiero respetar eso. Ya. Pero el Estado no puede generar riqueza, no es la habilidad. La habilidad del Estado es la violencia, el imperio de la violencia. Bueno. Entonces, puede construir puentes, puede Claro, dar justicia, puede dar seguridad, puede hacer obra pública, lógico. etcétera. Ya, una Pero cosa no es generar oiga, riqueza. pero una cosa es el Estado colonial y otra cosa es el Estado nacional. Yo considero que hasta ahora estamos teniendo puros estados globo-coloniales, o sea, sin proyecto nacional. ¿Qué, los presidentes para qué suben? Suben para poner a su amigo en Provías o cosas. O sea, no hay. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos fronteras vivas? ¿Queremos recuperar Tarapacá y Arica? ¿Qué queremos como nación? ¿No? Entonces, nosotros consideramos que ha habido un proyecto de nación con Velasco, que hizo un plan Inca, volver a salir del desarrollo con ideas nacionalistas de ese tiempo, combatidas, por supuesto. El gobierno duró 7 años, después saboteado, etcétera. Bueno, para muchos es la bestia negra Velasco. No Pero me parece mira, la bestia no, negra, no, me parece un para hombre muchos, equivocado en algunas para cosas, muchos me pareció un para- patriota y alguien que murió lógico. como vivió. Ya, O sea, entonces, murió pobre, ya, nunca se entonces hizo fue- rico él. Entonces fue un Estado estatizante, un Estado nacionalista. Me está cuando pidiendo yo una veo- última pregunta. No, si tú ves los índices de crecimiento económico per cápita, vas a ver, y está en el libro de Jaime de Altaos, La Revolución Capitalista en el Perú, ver que los dos picos son con Velasco y con Alan García en su segundo gobierno. La diferencia es que con Velasco la riqueza era propia, con Alan García era ajena. Con Velasco era con Entel Perú,
con García era Telefónica Española y así sucesivamente. Es otra conversación esa, por supuesto, lo el segundo gobierno de García es un gobierno de claroscuros, que hay que analizarlo con cabeza fría. La última, su opinión sobre Javier Milei y esta corriente por la libertad, las ideas de la libertad, como las llama él. Bueno, es todo un personaje Javier Milei, pero nosotros somos su antípoda, tanto desde el punto de vista económico como político. Javier Milei prácticamente ya está encaminando a la moneda argentina a desaparecer, en vía de extinción para dolarizar, tal como es en Ecuador, como es en Panamá, como es en Costa Rica, como es en Haití, como en Puerto Rico. Entonces, él es un político pro globalización. Para él el Estado debe ser reducido a la mínima expresión. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros consideramos que el Estado tiene un rol conductor en países subdesarrollados donde todavía no hay capital nacional de envergadura. Repito, el Estado nacional en un país subdesarrollado como el Perú tiene un Estado promotor en tanto no haya un sector capitalista nativo con suficiente capital. Entonces, el Estado tiene que tener un rol temporal suplantador en ese aspecto. Bien, eso es lo que quiero decir. Mayor, ha sido usted muy amable, de verdad. Bueno, yo he disfrutado la conversación. Le pido, por favor, que ponga la Biblia en el medio. De verdad, le va a ser de bendición para usted. Y si es usted elegido presidente, va a ser de bendición para todos. Es la palabra del Dios del cual usted habló en un principio. La inteligencia superior que nos diseñó y diseñó este universo se ha revelado por medio de ese libro. Y ese es el libro que queremos regalarle hoy día. A ver. Mayor, es una edición de los amigos de Online Impacto y también de los amigos y hermanos míos del Movimiento Misionero Mundial para usted, además de todos los que trabajamos en Betel Radio. Ya, qué interesante. Yo también voy a llegar. Nosotros hemos ocupado también del tema religioso, del nacionalismo. Léala, póngala en su cabecera y cuando usted tenga alguna gracias. Pregunta, qué bonita edición. Tenga usted alguna pregunta mayor que hacer Ya. y no sepa quién se la puede responder, pregúntale ese libro. Mire, este libro para mí es fascinante, me encanta, lo he leído varias veces, o sea, me encanta leerlo, o sea, cada capítulo, cada parte es interesantísima, además se dio mucho en la prisión, ¿no? Pero también, yo te digo, la religiosidad Ya, deje la idolatría, no me saque a Pachacama acá. No me saque a Pachacama, ese ídolo ya está vencido hace bastante tiempo, ese diablo que vivía ahí en Pachacama ya está vencido. Bueno, Mayor, muchas gracias. Muy amable, que Dios le bendiga, de verdad, y que le dé sabiduría sobre todo. Gracias. Ha sido Antauro Humala, bueno, nuestro político que promete lanzarse a la presidencia de la República en el año 2026. Ha sido una conversación agradable, seguramente algo... si me extendí un poco en el asunto del Evangelio, ruego que me disculpen. Para mí y para nosotros es una cuestión fundamental haberle predicado el Evangelio al Mayor. Volvemos con un